El miércoles de ceniza, en el Evangelio, Jesús nos proponía unas armas para entrar al combate. Cierto, Jesús mismo entró en ese combate. Y fíjense que dice el texto que fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto para ser tentado. O sea que la tentación es parte de nuestra vida humana, porque allí es donde invocamos al Señor, ahí es donde pedimos al Señor su auxilio, precisamente en las tentaciones. Y fíjense, hoy se nos propone este pasaje del Génesis, que nos habla del pecado original, pero primero nos habla de la creación del hombre, que fue creado por Dios y fue introducido en un jardín, el jardín del Edén, dice. Y allí pone el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí se aparece el diablo disfrazado de serpiente. Recordemos que el diablo es un ser espiritual, no tiene cuerpo. O sea, cuando a veces se le pinta de rojo, con cachos, con patas de cabra y cuestiones de esas, en realidad el diablo no tiene un cuerpo. ¿Por qué se le pinta así? Para mostrar su maldad. De hecho, en el texto se le pinta como una serpiente, porque la serpiente es un animal que si cualquiera de nosotros se encuentra con una serpiente, va caminando por la calle, va caminando a lo mejor en el campo, y de repente ves que en el camino está una serpiente, tú te lo piensas dos veces para caminar por donde estás al alcance de la serpiente. Prefieres evitarla. Si tienes algo con que matarla, pues la matas, pero si no, la evitas y te vas por otro lado. Entonces, por eso se le presenta como una serpiente, para que veamos el veneno que tiene dentro. Y lo primero que le dice a Eva es: ¿cómo es que ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? O sea, empieza con una mentira. Porque Dios nunca prohibió que no comieran de todos los árboles. Nunca dijo eso. Solo de uno, es lo que Eva le va a contestar, ¿no? Solo de uno se nos ha prohibido y se nos ha hecho ni tocarlo. Porque el día que comamos de él, vamos a morir. Y la serpiente entonces dice: no moriréis, sino que cuando comáis de él se os abrirán los ojos. Seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Fíjense que cuando Eva come, le da a Adán, se les abrieron los ojos, pero ¿qué ven? ¿Qué es lo que descubren? Descubren que están desnudos. Y esto de estar desnudo es algo fuerte, porque hasta ese momento ellos no tenían miedo. Dice también el texto que ahí entra la palabra miedo en la escritura. Y les entra miedo por eso, porque se ven desnudos. Este estar desnudo para el ser humano es algo simbólico. Hoy en día el mundo nos quiere presentar como si fuera normal andar por ahí semidesnudos en la calle.
Pero para un cristiano eso no es lo normal. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños, que todavía tal vez no teníamos plena conciencia de las cosas y nuestros padres nos vestían, entonces los niños, ¿qué sienten en ese momento? Sienten que hay alguien que los quiere y los cuida. O sea, que son importantes, que no están abandonados en el mundo. Entonces, al descubrirse desnudos, se descubren abandonados. Y el punto es que sí están abandonados porque han roto con Dios por el pecado en ese momento. Después, antes de comer, fíjense que hay una frase muy interesante que dice el texto. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Fíjense, son 3 cosas, habla del mismo árbol. Y casualmente tiene relación a estas 3 tentaciones que sufre Jesús. La tentación del pan, se ve apetitoso. La serpiente le muestra unas piedras que parecen hogazas de pan. Él ha estado 40 días y 40 noches en ayuno. Y como humano, era Dios y hombre, siente hambre. Pero entonces Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense qué interesante esto de la palabra, porque es importante hablar. Por ejemplo, cuando los padres le hablan a sus hijos, por ejemplo, a un bebé recién nacido, este bebé no te entiende lo que le estás diciendo. Pero sí, cuando tú le estás hablando, le estás transmitiendo vida. Solo el simple hecho de hablarle al bebé le transmite vida. No basta solo con alimentar y cuidar del bebé, hay que hablarle. Y generalmente las madres le hablan al bebé, aunque saben que el bebé no le entiende nada, pero le hablan. Y esto es importantísimo, hablarle al bebé. Así el Señor nos habla y al hablarnos nos da vida. Nos habla con su palabra. La palabra tiene una potencia para darnos vida. Después dice, y fíjense que hay una relación también con una frase de 1 de Juan 5:12, donde habla de la concupiscencia de la carne, donde se habla esa concupiscencia de la carne que son nuestras apetencias de la comida, apetencias de la sexualidad. La concupiscencia es algo, en este caso, que brota de nosotros mismos y que nos puede esclavizar esta concupiscencia. Por eso, lo que nos propone, lo escuchábamos el miércoles de ceniza, el arma que nos propone para combatir tanto esto de la gula como de la lujuria, es el ayuno. Porque con el ayuno, tú lo que estás mostrando es tu deseo de que Dios entre en tu vida, que no te domine el cuerpo, sino que sea Dios quien reine en ti. Después está lo que dice, que lo ve atrayente. En 1 de Juan dice, 5:12, la concupiscencia de los ojos. ¿Qué cosa vemos y nos resulta atrayente? A nosotros los humanos son las cosas materiales.
el dinero, el tener cosas buenas, como tener una buena casa, tener un buen carro, tener una buena cuenta bancaria, tener nuestras cosas personales que sean de buena calidad. Esa es la concupiscencia de los ojos. Y muchas veces, por el deseo de tener cosas, hay personas que están dispuestas a corromper su alma, a dejarse llevar del pecado, a caer, a vivir toda una vida en adulterio o en fornicación, solo porque hay alguien que tiene bastantes bienes materiales y te puede mantener. Y así ya no tienes que preocuparte más de esas cosas materiales, porque sabes que esa otra persona tiene en abundancia y te va a dar todo lo que tú quieres. Pero no te importa corromper el alma. Eso pasa mucho. Entonces, ante esto, que también el maligno le muestra, dice, todos los bienes materiales del mundo, todos los poderes, todos los reinos, que tienen todas sus riquezas. Pues ante esto, el Señor nos propone el arma de la limosna. La limosna, que les decía, no es solamente dar algún dinero a alguien, sino que la limosna es también ser disponible para servir, para ayudar a otros. En tu mismo trabajo, ser disponible para ayudar. No solo cuando te dan una remuneración, que es normal que esperemos una remuneración de nuestro trabajo, pero estar dispuestos también a ayudar a personas necesitadas, aunque no nos puedan dar una remuneración. Eso es también limosna, estar dispuestos a ayudar a otros. Y dice finalmente, y bueno para lograr sabiduría, para lograr inteligencia. Y esto, el mundo de hoy se cree más inteligente que Dios. Y están cayendo en las mayores estupideces. Por ejemplo, creer que un hombre se puede convertir en mujer, una mujer se puede convertir en hombre. Eso es falso. Y para lograr eso, mutilan a las personas en sus partes íntimas. O sea, lo que es característico de una persona, se la mutilan. Y lo que le da el sentido de la vida, la identidad a alguien, se lo mutilan. Cuando lo propio es ser feliz con lo que Dios te da. Vivir con esta realidad tuya. Porque el verdadero sentido de la vida no está en querer cambiar lo que soy, sino que con lo que soy yo pueda amar al otro, pueda salir de mí mismo. O aquellos, por ejemplo, como les decía la otra vez, que se creen animales, están renunciando a lo más esencial del ser humano, que es que son creados por Dios para el cielo, para la vida eterna. Porque lo siento mucho, no existe un cielo de los perros o de los gatos. Eso no existe. Olvidémonos. ¿Por qué? Porque el alma de perros y gatos es mortal. Cuando mueren, se murieron. Se acabó. No va más. En cambio, el alma del ser humano es un alma inmortal. Por eso, cuando nosotros nos morimos,
Nuestra alma se presenta ante Dios para el juicio, nuestro juicio individual, y después habrá un juicio final. Pero ahí se verá si podemos recibir el cielo. Y no porque en cierto modo lo merezcamos, sino porque nosotros estuvimos dispuestos a vivir lo que significa el cielo, que es morir a nuestros gustos y a nuestras apetencias, que son la primera y la segunda tentación, para donarnos en generosidad a los otros. Entonces, el ser humano no está llamado a vivir como animal, sino a vivir como ser humano. Y esto es lo que Dios quiere para nuestra vida, que seamos libres, pero en Dios, en su amor. Entonces, ante estos engaños del demonio, ¿qué nos propone Jesús? Nos propone el arma de la oración. Porque la oración nos hace pequeños, nos hace débiles, nos hace necesitados. Reconocer que solo Dios es el que nos salva. Imagínense esa frase, solo el pueblo salva al pueblo. Eso es falso. El pueblo no puede salvar al pueblo, no puede. ¿Por qué? Porque son humanos como nosotros. Un humano no puede salvar a otro humano. Podemos mostrarle el Salvador, que es Cristo. Entonces lo puedes mostrar. Pero quien te salva es Cristo. Porque la salvación no es solo de un problema que tengas aquí en el mundo, sino lo que Dios te quiere salvar es para el cielo, para la vida eterna. Y esta vida eterna empieza ahora, no cuando nos muramos. No es para cuando nos muramos, ya desde ahora empieza la vida eterna. ¿Cómo se muestra? Cuando empiezas a salir del egoísmo, cuando te haces pequeño, cuando entras en la humildad, cuando ya no te importan las cosas materiales, cuando puedes servir a los demás con alegría. Allí precisamente se muestra la verdadera libertad de los hijos de Dios. Vamos pues ahora a continuar suplicándole al Señor que sea Él el que haga su obra en cada uno de nosotros.